teorías científicas. Lo que se supone que hace la epistemología es poder reflexionar sobre ellas. Y Popper, el aporte de él fue justamente el del falsacionismo, ¿no? El de que someter las teorías científicas a un riguroso análisis y contrastación para ver si son falsas o no. Si se ajustan, si sirven para el conocimiento científico o no. Como para ir terminando con Popper, fíjense que plantea que todo sistema teórico debe cumplir al menos 3 requisitos: sintético, no muy extensa en la teoría; formular una propuesta metodológica real y posible; y también agrega él que todo sistema teórico empírico, toda teoría científica debe poder ser susceptible al método que él está proponiendo, ¿no? El método del deductivo falsacionismo, a este que venimos comentando, ¿no? Como les dije, el aporte de Popper es uno de los muchos que hay en epistemología de las ciencias, pero sí que fue muy importante esta idea de criticar, en el buen sentido, y polemizar, reflexionar sobre el método inductivo por un lado y el método deductivo falsacionismo por el otro. Así que esta idea a tenerla bien en cuenta. Y en segundo lugar, el otro autor que vamos a ver hoy es el señor Thomas Kuhn. Me olvidé de poner una fotito de él, parece. Que también va a ser muy importante e incluso nosotros ya estuvimos viendo la teoría de él, por ahí si no se acuerdan. Él fue el creador, vamos a decir, del concepto de paradigma, ¿no? De paradigma científico. Kuhn va a ser muy crítico, como ven acá, por un lado de los inductivistas o del método inductivo, y también va a criticar la teoría de Popper. Fíjense cómo entre ellos, incluso entre los propios epistemólogos, obviamente, no se ponían de acuerdo. Él va a tener una idea o un concepto, una teoría muy interesante, que es la que nosotros vimos. Voy a meterme primero acá. ¿Qué es la noción de paradigma, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros vimos paradigma premoderno, paradigma moderno, paradigma posmoderno? Ahora bien, ¿qué es un paradigma justamente? Como dice acá, un paradigma comprende los supuestos teóricos, leyes, técnicas, generalizaciones simbólicas, métodos, analogías, ontologías, problemas, soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los supuestos teóricos que hacen a la ciencia. Es muy importante porque todo eso, todos estos enunciados que estamos leyendo, que estamos repasando acá, son los que componen un paradigma científico. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto hace algunas clases los 3 paradigmas que propone Kuhn: el premoderno, el moderno y el posmoderno? Fíjense cómo acá habla de presciencia, entre comillas, que se ajustaría al paradigma premoderno que nosotros vimos. ¿Cuál era este? El que abarcaba la antigua Grecia, Roma, la Edad Media, en el cual todavía no existían teorías científicas, como sí va a suceder a partir de la revolución científica, que es la que estamos estudiando, siglo XV, XVI, XVII en adelante, que ahí se entraría al paradigma moderno, y bueno, vimos después que el otro, a mediados del siglo XX, el posmodernismo. Así que bueno, esta idea de paradigma fue el concepto que él pudo encontrar para describir la práctica científica o el quehacer científico aceptado según la época, ¿no? O sea, por eso es que habla de paradigma vencedor, entre comillas, como que es la explicación más acertada, que más se aproxima, que más se ajusta en un momento dado. Ustedes ya están viendo en las clases cómo la idea de ciencia, el ideal de ciencia, fue cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo,
No fue lo mismo en el siglo XVI que en el XVIII y que no lo es ahora. Entonces, hay paradigmas vigentes según también el tiempo en el que estamos hablando, el contexto, el momento histórico, ¿no? Es por eso que Kuhn, continuando con su teoría, nos muestra que un paradigma puede entrar en crisis, ¿no? ¿Cuándo entra en crisis? Cuando este paradigma, estas teorías, estos enunciados, estas leyes, no logran poder contestar, no sirven, no se ajustan, no son útiles, presentan algunas fallas a la hora de abordar o investigar un tema científico, no producen respuesta. Entonces, cuando estos ideales de ciencia, cuando estas teorías, estos enunciados entran en crisis, como en palabras de Kuhn, se producen algunos enfrentamientos, estamos hablando de enfrentamientos teóricos, ¿no? A los cuales Kuhn denomina revolución científica. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente cuando un paradigma no se ajusta o no puede dar respuesta de algún fenómeno, comienzan a surgir otras teorías que van a criticarlo, a contrastarlo, a buscar nuevas miradas, nuevos posicionamientos, a formular nuevas leyes, nuevos enunciados, que finalmente van a terminar reemplazando al paradigma anterior, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia va cambiando constantemente. Como venimos viendo, vuelvo a insistir con esta idea, la ciencia va cambiando y a esta serie de cambios que se van produciendo, Kuhn nos habla de paradigma, qué es un paradigma y cómo cuando este entra en crisis se produce una revolución científica que va a tener como resultado el surgimiento de uno nuevo, de un paradigma nuevo. Espero que se esté entendiendo, si no, lo bueno es que pueden verlo varias veces al video o consultarlo, no hay drama. Por último, obviamente que nosotros estábamos hablando por ahí de cuestiones más de ciencia en general. En las ciencias sociales se presenta un hecho particular, que es lo que nosotros estamos viendo. Nunca existió, nunca se creó, se ideó, se pensó para las ciencias sociales un paradigma científico exclusivo de las ciencias sociales como si para el resto de las ciencias. Por ejemplo, esta idea de paradigma premoderno, moderno y posmoderno que nosotros venimos viendo, que ya trabajamos, se ajusta obviamente mucho más a las ciencias exactas y naturales. Pero uno específico de las ciencias sociales no hay. ¿Y por qué no hay? Porque nosotros ya vimos, y ahora relaciono esto con la clase anterior, la problemática que hay en torno a la metodología de las ciencias sociales, ¿no? Y cómo las ciencias sociales el método de las ciencias sociales presentaba una serie de problemas, dificultades para a la hora de llevar a cabo una investigación científica. ¿Se acuerdan que vimos? Si no, los invito a ver la clase anterior, en la cual vimos las diferentes problemáticas y cómo se iban subsanando estas. Entonces, en el sentido kuhniano de la ciencia, en palabras de Thomas Kuhn, no hay un paradigma para las ciencias sociales, posiblemente no lo haya nunca, ya que hay toda una cuestión en torno a la metodología de las ciencias sociales, hay muchas discusiones, muchas relativizaciones, por lo cual él nos habla que no podemos hablar de que existe un paradigma de las ciencias sociales, pero sí de que existen una serie de consensos, ¿no? Consensos generalizados en torno a lo que es la ciencia, las ciencias sociales y la metodología de las ciencias sociales. Algo de eso también, vuelvo a insistir, nosotros vimos la semana pasada, como ante algún problema, como por ejemplo la enunciación de leyes universales, bueno, no se podían enunciar leyes universales, pero sí hablar de generalizaciones, hablar de tipos ideales, es decir, se buscaban alternativas. En el caso de Kuhn, él nos diría que a la hora de hablar de la metodología de las ciencias sociales, tenemos que hablar de algunos consensos, pero no de un paradigma único definido totalmente. Bien, y acá con este también creo que le va a ser muy interesante este cuadrito para
poder analizarlo, verlo, copiarlo, sacarle una captura. Las diferencias entre Popper y Kuhn, fíjense, entre lo que venimos hablando. Uno habla de hipótesis, el otro de los paradigmas. Fíjense cómo Popper hablaba que las teorías son comparables entre sí y de esta forma se podía saber si eran falsas o no. Kuhn nos dice que no pueden ser medidas, que son inconmensurables, que pueden coexistir varias. Y así van a ir viendo algunas diferencias entre estos dos autores que les dije son muy importantes. Fíjense cómo acá incluso Kuhn se toma el atrevimiento de criticar la idea de falsación de Popper. Bien, estimados. Espero que les haya sido leve, que les haya parecido interesante, que lo hayan entendido, que lo hayan comprendido, que lo puedan ver, como les dije, cuantas veces quieran. Lo último que les voy a mostrar, lo que van a encontrar en el aula, como siempre, el módulo de apoyo, en el cual, bueno, hablamos un poquito de los textos, de qué vamos a ver. Más adelante vamos a estudiar la semana que viene estos dos autores, Wittgenstein y Lakatos. Y les voy a dejar dos textos, además de esta grabación. Uno es este texto es un fragmento de Popper, específicamente de Karl Popper y el falsacionismo, que se lee rápido. Fíjense cómo es el formato. Habla un poco de los métodos inductivos, de lo que es el método deductivo, todo lo que va diciendo Popper, más lo que ya estuvimos hablando hasta ahora. Fíjense que no es muy largo. Y más que nada habla de lo que es justamente el método deductivo y la falsación. Y después para Kuhn tenemos este texto que es el que venimos trabajando, los paradigmas de Kuhn y la forma de vida de este último lo vamos a ver la semana que viene, no se preocupen. Pero sí que en este texto lo que va a ir haciendo la autora es ir hablando de Kuhn y de Popper e ir comparándolos. Fíjense que en este caso va a hablar enteramente de Thomas Kuhn, hablar, bueno, de la presencia, de lo que es el paradigma, las características, fíjense, principales. Texto cortito, hasta acá. Esto ya va a entrar en la semana que viene. Así que bueno, como les dije, este va a ser el tema de esta semana. La semana que viene vamos a continuarlo, a completarlo. No hay actividad más que la lectura de estos textos. Vayan tomando nota, vayan leyendo, vayan poniéndose al día. Lo más probable es que nuestro primer parcial sea sobre estas cuestiones, sobre la evolución de la ciencia que venimos viendo. Así que ya lo voy a explicar dentro de una semana.